Tristemente, la mayoría del mundo cristiano que se dice ser cristiano no conocen al Señor, solamente lo conocen por nombre, pero no conocen literalmente quién es Él. Conocer al Señor nos lleva a entender y a comprender que tenemos que aferrarnos de Él para tener una vida segura, protegida, bendecida, y la consecuencia de todo eso será regresar a sus manos, porque de ahí salimos, y regresar a lo correcto, a lo perfecto, a lo verdadero. Vamos a leer una parábola, o es una pequeña historia que se encuentra en Mateo 8, 23 al 27, y nos daremos cuenta de lo hermoso, pero no solamente de lo hermoso, sino del poder tan grande. El universo no alcanza para sostener el poder del Señor. Así que vamos a leer. Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Cristo Jesús dormía, porque el deseo de todas las gentes dicen que el Señor, Cristo Jesús, a veces se olvidaba hasta de comer, por estar atendiendo a las personas, porque él vino a este mundo para darnos sanidad y salvación, y atendía a todas las personas que se acercaban a él, y él con amor, con ternura y con el deseo de que su voz sea escuchada literalmente, no superficial, sino literalmente, espiritualmente. Muchos lo rechazaron al grado que lo mataron, lo crucificaron, pero también muchas personas escucharon su voz, le amaron y se entregaron a él por completo. Y aquí dice que Cristo Jesús dormía porque él trabajaba todo el día haciendo el bien. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? He ahí el secreto de una vida cristiana, la fe, creer en Cristo Jesús, y no creer solamente de manera superficial, nominal, sino creerle de verdad, conocerle espiritualmente. Alguna vez aquellos que iremos al cielo le conoceremos personalmente, así que es importante comprender la palabra del Señor, creerle a Él para que cuando llegue ese día podamos estar ante su presencia, porque no todos, desgraciadamente, no todos irán al cielo porque han rechazado a Cristo Jesús. Puede ser que te digas cristiano, y se los digo con mucho respeto, mucho cariño, y se los digo porque en verdad, si estamos en el error, hay que ir a la verdad, no conformarnos con lo que sabemos, porque si nos conformamos, entonces estaremos perdidos. Hay que ir mucho más allá, hay que ir profundamente a la palabra del Señor. Él nos enseñará quién es para que aprendamos a amarle y obedecerle. Así que si tú eres alguien que no conoce al Señor espiritualmente, literalmente, hablar con Él, que Él te escuche, que Él te conteste, que Él y tú tengan una vida tan cercana, tan íntima, que tú lo puedas ver como el amigo más fiel y más seguro en cada momento, que tu vida esté entregada completamente a Él. Cuando el humano entrega su voluntad al Señor, el Señor se manifiesta literalmente de manera sobrenatural. Así que te invito a que lo conozcas para que conozcas su amor, su poder y su salvación. Dice aquí, sálvanos que perecemos, dicen ellos. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar. Fíjense qué hermoso, cuando yo escucho, cuando leo y cuando me sumerjo en la historia, el Señor me da luz para que yo pueda entender claramente lo que Él quiere decirme. Y yo me maravillo de saber del poder, del amor, de la misericordia, de la paciencia y de todo lo que es el Señor para con aquel que quiera ser transformado. Dice aquí, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Fíjense qué hermoso. Estaban en el mar de Galilea. Cristo quería ir a descansar porque ya era muy noche, habían terminado muy noche de trabajar, de sanar, de escuchar a las personas necesitadas, de hablarles de su Padre, de que lo miraran cómo actuaba, porque Cristo vino a reflejar el carácter de su Padre. Pero muchas veces, como les dije al principio, él hasta se olvidaba de comer por estar en eso, ¿no? Entonces dice aquí los hombres. ¿Qué hombres? Dice el deseo de todas las gentes que cuando Cristo Jesús
agarró una barca y se adentraron al mar de Galilea porque él quería ir a la otra orilla a descansar, no solamente las personas no querían dejarlo porque se sentían a gusto en su presencia, sino por todo lo que decía y hacía. Y muchas barcas se llenaron de gentes y le siguieron. Entonces, no solamente era la barca donde iba Jesús y sus discípulos, también había muchas barcas con muchas personas siguiéndole. Entonces, miren lo que encontré aquí en el deseo de las gentes, es uno de los datos, que eran muchas barcas. Y dice, el sol se había puesto y la negrura, el deseado de todas las gentes. Por favor, búsquenlo, léanlo, se van a enamorar de Cristo Jesús, se van a enamorar de la verdad. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Por eso hay que conocerle. Él es el camino, el único camino. Nadie, absolutamente nadie puede ser salvo a menos que sea creyendo en Él y obedeciéndole. Así que dice aquí, el sol se había puesto y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar. Las olas agitadas furiosamente por los vientos aullantes se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban hundirlo. O sea, era muy fuerte la tormenta. Dice, esos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago, o sea, eran expertos. Esa tempestad que ocurrió esa noche, la provocó Satanás para que, pues para lastimar, para asustar, para que no confiaran en Cristo, para que miraran, no sé, quería alejarlos de la presencia de Cristo porque Cristo estaba muy enfocado en que le conocieran y los discípulos estaban aprendiendo a conocerle, pero tenían miedo como cualquier ser humano en una situación como esa. Entonces dicen, esos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago porque eran pescadores, tenían experiencia en eso, pero esa vez era muy fuerte la tempestad. Dice, pero ahora su fuerza y habilidad no valían nada, se hallaban impotentes en las garras de la tempestad. Eso de garras me suena a garras de Satanás, en las garras de la tempestad, y se desesperaron cuando vieron que su barco anegaba, o sea, que estaba a punto de hundirse. Absortos en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Y eso es un peligro grande para el ser humano. Cuando Dios llega a la vida de sus hijos, es un peligro olvidarnos que Él está ahí cada día con nosotros. No debemos olvidar que Cristo, de hecho, nosotros tenemos que tener en nuestra mente siempre la presencia de Jesucristo y buscarle y pedirle que nos dé sabiduría, que se haga presente, que nos ayude a serle fiel, que nos mantenga fuertes y firmes hasta el final. Y eso es un diario vivir, un continuo, desde que te levantas desde que nos levantamos hasta que nos acostemos. Y aquí dice, se habían olvidado de que Jesucristo estaba a bordo, pero Jesucristo estaba dormido. Vamos a leerlo. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y con solo la muerte delante de sí, se acordaron del ser, qué hermoso esto, se acordaron del ser a cuya orden habían aprendido el cruce del mar. Dice, en Jesús se hallaba su única esperanza, y hoy la única esperanza para la salvación y estar protegidos y bendecidos es Cristo Jesús. Dice, se hallaba su única esperanza. En su desamparo y desesperación clamaron, Maestro, Maestro. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, clamar a Él, clamar al Todopoderoso. Dice, pero las densas tinieblas lo ocultaban de su vista. Sus voces, imagínense la tempestad, las olas bravas, aire fuerte, estaba oscuro, había una tormenta, había rayos, y cuando ellos estaban tan asustados y que le dijeron, Maestro, Maestro, pero dice, las densas tinieblas, o sea, difícilmente podían mirar a Cristo Jesús y podían verse de tan fuerte que estaba la tempestad. Dice, cuando leemos una historia, en este caso que yo leo esto, uno debe de adentrarse, debe participar de la historia para poder ver más clara la historia. Dice, pero las densas tinieblas lo ocultaban de su vista. Sus voces eran ahogadas por el rugido de la tempestad y no recibían respuesta. La duda y el temor los asaltaron. Cuando uno conoce al Señor, el Señor nos va quitando el miedo, la duda. Vamos a leer antes de que se me olvide. En Primera de Juan
Primera de Juan 4:18. Cuando yo supe esto, lo entendí más claro que nunca. Primera de Juan 4:18. Dice, 4:18. Dice, en el amor no hay temor. ¿Quién es el amor? Dios. ¿Qué dice el Señor? Dios es amor. Y Él es el amor verdadero. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor es Cristo Jesús, es Dios. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que si tú permites que Cristo viva en ti y que te transforme, tú dejarás de temer lo que le temes hoy, a las cosas que le temes hoy. Se los digo por experiencia propia. Yo viví desde que recuerdo, desde que tengo uso razón, hasta hace no muy poco, el Señor me liberó de eso. Yo vivía en el temor. Satanás me tenía pisada, esclavizada en el temor. Y aquí dice, yo que conozco al Señor, el Señor ha quitado ese miedo de mí. Miedo a muchas cosas, pueden ser desde cosas muy sencillas hasta cosas muy graves. El temor es el temor y viene de Satanás. Y si tú le das permiso al Señor de conocerlo, le das la oportunidad de que Él se manifieste a ti, entonces entenderás lo que te estoy diciendo ahorita en este momento. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor es de Satanás. Y dice aquí que el perfecto amor echa fuera al temor. O sea, el Señor echará fuera a Satanás de tu vida. Y Él te empezará a llenar de amor y de todos los frutos que da su espíritu, que están en Gálatas 5:22, léanlo, y 23. Dice, porque el temor lleva en sí el castigo. O sea, cuando tú tienes miedo, de alguna manera estás castigado por Satanás, pero Dios lo que quiere es que tú clames a Él, al Señor. Y cuando entiendas que Él te libera de eso, Él te hará saber claramente y pondrá en tu mente, en tu corazón, que Él te libertó del temor, que es Satanás. Dice, por eso dice que es castigo, porque Satanás te tiene castigado hasta que nosotros clamamos al Señor y el Señor nos libra de eso, de ese castigo. Dice, lleva en sí el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, o sea, no conoce a Dios. Aquel que conoce a Dios, dice la palabra del Señor también, que el que ama conoce a Dios, pero estoy hablando de un amor que viene del Señor, no un amor nuestro, no un amor humano, un amor de Dios, es un amor sobrenatural. Cuando nosotros conocemos al Señor, el temor sale de nosotros, porque Satanás es quien nos tiene pisoteados por medio de muchas cosas, pero una de las cosas es el temor. Así que, ¿qué dice? Que el amor echa fuera al temor, o sea, Dios echa fuera a Satanás. Y miren lo que dice, vamos a continuar. Dice, los asaltó el temor. Dice, ¿los habría abandonado Jesús? Una pregunta, no. Jesús siempre está ahí para aquel que quiera ser socorrido. Pero esa persona que busque la presencia del Señor tiene que entregarle su vida. Tiene que ser obediente a lo que el Señor mande. No solamente debe ser nuestro Salvador, sino nuestro Señor y Dios. Y el Señor manda, y nosotros obedecemos. Así que aquí dice, ¿los habría abandonado Jesús? No. El que había vencido a la enfermedad, ya les he hablado de eso, cuando Cristo vive en nosotros y nosotros obedecemos, nosotros somos sanos en todos los aspectos. El que había vencido la enfermedad, los demonios y aún la muerte, Cristo resucitó y venció la muerte, ¿ahora sería impotente para ayudar a sus discípulos? Claro que no, el Señor tiene el poder de todo. Dice, no se acordaba de ellos en su angustia. El Señor siempre se acuerda de lo que nos pasa. Pero Él nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y si tú clamas con el deseo de verdad de conocerle para obedecerle, el Señor te responderá. El Señor no responde a cualquier persona y se oye fuerte, pero la palabra del Señor lo dice. Si no hay obediencia al Señor, el Señor tampoco responde a nuestras oraciones. Así que por eso les digo, siempre lean la Biblia, porque si no conocen la Biblia no van a entender nunca lo que les estoy diciendo ahorita. Cuando nosotros obedecemos al Señor, el Señor siempre está ahí, siempre. Dice, ¿no se acordaba de ellos en su angustia? Claro que sí, el Señor se acuerda de aquel que quiere conocerle y obedecerle. Dice, volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta que el silbido del rugiente huracán. Fíjense qué tan fuerte estaba el huracán, dice. Ya se estaba hundiendo el barco. Dentro de un momento, según parecía, serían tragados por las aguas hambrientas. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas. Fíjense que esto qué hermoso. Imagínense lo que les voy a leer.
De repente el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y durmiendo sin que lo perturbase el tumulto. Qué hermoso eso. Cuando tú permites que Cristo Jesús vive en tu corazón y te transforme, tú dejas de tener miedo. Pase lo que sea que esté pasando, tú estarás tranquila, serena y con una paz sobrenatural en tu corazón, porque conoces a Dios. Y dice aquí que Cristo Jesús tenía su rostro durmiendo sin que le perturbase el tumulto, dice. Con asombro y desesperación exclamaron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Mira que perecemos. ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús confiaba en su Padre. Y si nosotros confiáramos en Cristo Jesús, nosotros también estaríamos siempre en paz, con esa paz sobrenatural que el Señor da a todo aquel que le busca de veras con el corazón, para conocerlo, amarlo y obedecerle. Y dice aquí, mientras ellos estaban en peligro, dice, luchando contra la muerte. Ok, es una pregunta, vamos a leerlo otra vez. ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando contra la muerte? Ya les dije, porque estaba en contacto con su Padre y Cristo Jesús siempre obedecía lo que su Padre le decía y su Padre le daba esa paz en el corazón para que él estuviera así de tranquilo. Cristo Jesús no temía a nada, a nada. Y dicen, sus clamores despertaron a Jesús, pero al iluminarlo el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo. Qué hermoso esto. Vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Esa paz del cielo nosotros también podemos llegar a tenerla si nosotros somos constantes buscando al Señor. Eso es de diario. Pero no hay nada que se asemeje en esta tierra, nada absolutamente que se asemeje al amor y la paz que Cristo te da cuando tú le buscas con un corazón contrito y humillado y dispuesto a obedecer. Dice, pero dice, al iluminar el resplandor del rayo, vieron a la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno. Y sus corazones se volvieron a él exclamando, Señor, sálvanos, que perecemos. Y en ese momento, pues Cristo Jesús le dijo al mar, calla, enmudece. Y el mar se puso tranquilo, volvió la calma al mar. Y entonces ellos miraron su poder. Dicen, y el Señor les hace una pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Todavía no conocían a Cristo, porque estaban conociéndolo apenas. El ministerio que Cristo Jesús después de su bautizo estuvo con los apóstoles, el ministerio que llevaban duró 3 años y medio y ellos estaban en ese proceso, así que todavía no lo conocían. Todavía no conocían a Cristo y por eso ellos tenían miedo todavía. Pero al final, cuando Cristo resucitó y después de 50 días que les mandó el Espíritu Santo en el Pentecostés, ellos dejaron de tener miedo absoluto y fueron al mundo y contra todo, contra Satanás, y por eso es que pudieron llevar el Evangelio. Y por eso es que murieron como murieron, porque ellos ya no llevaban miedo, ellos llevaban el amor, llevaban a Cristo en su corazón. Entonces dice, ¿todavía no tienen fe? Hay que amar al Señor, hay que conocerle y entonces ese miedo se irá de nosotros. Dice, todos los que estaban a bordo del barco, habían contemplado el maravilloso milagro. Una vez que se hubo restablecido la calma, el temor quedó olvidado. La gente murmuraba entre sí, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues ese es el Todopoderoso. Y el Todopoderoso puede hacer de tu vida algo que tú ni siquiera te imaginas. Él te transformará, te dará paz, te dará amor y te dará sabiduría para que tú la comuniques a los demás y que te prepares, como yo me estoy preparando, para su pronta venida, para el regreso de Cristo Jesús ya dentro de muy poco. Dice, aquí tengo subrayado porque si les leyera todo el capítulo tardaría aquí horas. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice. Esto está, bueno, se los voy a leer aquí. Dice, cuando Jesús fue despertado para enfrentar la tempestad, estaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor,
porque no había temor en su corazón. ¿Qué dije que decía primera de Juan 4:18? El perfecto amor echa fuera al temor. Y Jesucristo no tenía temor en su corazón porque vivía su Padre en su corazón. Dice, porque no había temor en su corazón, pero él no confiaba en la posesión del poder omnipotente. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en quietud. Dice, había depuesto ese poder, o sea, había hecho, porque Cristo Jesús vino aquí como hombre, 100% hombre, así que el poder que él ejercía al sanar y al hacer todos los milagros, el poder era de su Padre, porque él se había entregado a su Padre por completo. Entonces su Padre le daba el poder para que él ejerciera esos milagros. Y él dice que había depuesto su poder y aseveraba. Cristo Jesús decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Jesús confiaba en el poder del Padre, fíjense. Descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios. Y el poder de esa palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios, o sea, de Dios Padre. Así que si nosotros confiamos en Cristo Jesús, Él nos dará su poder para que nosotros tengamos esa fe que Cristo tenía. Dice Apocalipsis 14:12, aquí están los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Nosotros debemos y hablando de los 10 mandamientos, todo aquel que le obedece, que esté dispuesto a obedecer, es a la ley del Señor. En todo, la ley del Señor es la Biblia. Así que dice, y la fe de Jesús. Nosotros tenemos que llegar a tener la fe de Cristo Jesús. La fe que Él tenía a su Padre, nosotros la tenemos que tener en Cristo Jesús para que Él nos dé su poder para vencer el pecado y para que ese miedo que está en el corazón sea echado afuera. Que Satanás sea echado de tu vida para que tú empieces a conocer una vida completamente diferente, santificada y llena de poder por medio del Espíritu de Dios. Así que la cuestión es amar y obedecer, y eso viene del Señor. Y aquí dice que él confiaba en el poder de su Padre, y como él le obedecía, el Señor también dijo que él no vino a hacer aquí la voluntad de él. O sea, Jesucristo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y él siempre obedeció a su Padre, por eso es que su Padre le daba el poder para vencer tanto el pecado como para hacer todos los milagros que hizo. Resucitó muertos, sacó demonios de personas que estaban endemoniadas. Con su palabra paraba el mar, hacía cosas bellas, hermosas, que cuando tú conozcas del Señor Jesucristo, te vas a maravillar de Él, te vas a enamorar de Él, y entonces no querrás separarte jamás de Él. Y estaremos preparados para recibirlo. Dice, aquí subrayé también, su temor en el tiempo de peligro revelaba, aquí dice, subrayé esto porque dice, así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en Él, o sea, en Cristo Jesús, en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Y es lo que dice el Señor en Isaías 26:3. Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Así que Él nos mantendrá en completa paz si nosotros confiamos en Él. Y dice que si los apóstoles hubieran confiado en Él, el Señor les hubiera guardado en su paz. Dice, su temor en el tiempo de peligro, o sea, en la tempestad que estaban pasando, revelaba su incredulidad. O sea, aún no confiaban en el Señor, aún no creían completamente, estaban en el proceso. Dice aquí la profeta del Señor, entonces nos acordamos de Jesús. Cuando pasamos por algún problema o alguna dificultad, nos acordamos de Jesús. Dice, y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Por eso la obediencia al Señor, porque cuando clamamos a Él, cuando nosotros ya creemos en Él, primeramente hay que conocerle para poder creer en Él y amarle. Y cuando ya sucede esos pasos, entonces dice aquí que Él responderá sin duda alguna. Pero para eso, las promesas que están en la Biblia son para todos aquellos que están dispuestos a amarle y obedecerle. Punto. Y dice aquí, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer, porque Él está ahí como el Todopoderoso para defendernos y para enseñarnos a amarle y obedecerle. Aquí también nos dice
que mientras el yo no esté subyugado, no podemos hallar reposo. Cuando una persona no se somete a Dios y no se humilla y no le busca con el deseo de amarle y obedecerle, dice, siempre estaremos angustiados, ansiosos, nerviosos, asustados. Muchas personas hasta se quitan la vida. Cuando uno se entrega al Señor por completo, le entrega su voluntad, el Señor nos da la paz al corazón, nos da reposo. Las pasiones predominantes del corazón no pueden ser regidas por la facultad humana alguna. Somos tan impotentes en esto como lo eran los discípulos para calmar la rugiente tempestad. Pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado la palabra de paz para cada alma. Por fiera que sea la tempestad, o sea, por fiera que sea tu vida, por más grave que sean tus problemas, dice, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallarán liberación. Su gracia que reconcilia al alma con Dios. El alma es el ser humano. Dice, es como si dijera, su gracia que reconcilia al ser humano con Dios, aquieta las contiendas de las pasiones humanas, y en su amor el corazón halla descanso. Así que si tú quieres hallar descanso, reposo, paz sobrenatural, no estoy hablando de una paz terrenal ni un descanso de irte a acostar y de tomar una pastilla para calmarte, eso no es de Dios. Cuando uno conoce al Señor literalmente y le obedecemos, Él pone todo eso sobrenatural en nuestros corazones, en nuestra mente, y entonces podemos vivir de manera diferente de cómo vive el mundo, en angustia, en depresiones, en ansiedad, en temores. Eso para mí ya quedó atrás, porque hoy le he dado mi corazón al Señor y le he dicho, obra en mí, mi Señor, vive en mí y ayúdame a mantenerme fiel hasta el final. Así que les invito a lo mismo. Crean en el Todopoderoso. Él le dijo al mar, calla, enmudece, y el mar obedeció, porque la palabra del Señor tiene poder. ¿Y cuál es la palabra del Señor? La Biblia. Así que léela y empieza a disfrutar de las bendiciones, de los milagros y sobre todo de la salvación que te dará. Que Dios te bendiga.